vez hay más personas que mueren de hambre en el mundo. ¿Cómo es eso? Yo me estoy llenando, pero estoy pasando hambre. ¿Cualquiera se puede permitir comer ecológico? Si yo tengo un sueldo de 1.000 euros, ¿solamente me puedo permitir comer tóxicos? ¿Comer mierda? Ves productos de marcas súper conocidas y pone tomate frito de agricultura sostenible. ¿Y eso te parece mal? Me parece un fraude directamente. Utilizar lenguaje engañoso. No llevan alimentos, llevan comestibles, pero no nutrientes. Ángeles Parra es directora desde 1981 de la asociación Vida Sana y fundadora de Biocultura. En Biocultura te puedes encontrar desde un hippie que vive en las Alpujarras hasta la reina Leticia. ¿Cuál es la diferencia entre bio y eco? El directivo de nos dijo, ha nacido el mundo bio y ese mundo es de el daño que ha hecho el sector y lo que ha ralentizado su crecimiento. No podemos pasarlo por alto. Antes de entrar en materia, me preguntáis mucho cómo gestiono mi salud con un estilo de vida tan frenético. Grabaciones, viajes, trabajo, entrenamiento, estrés. Lo primero de todo, con unos buenos hábitos, dando prioridad al descanso, a una nutrición basada en alimentos reales y a moverme continuamente. Y lo segundo, con suplementos de alta calidad. Es aquí donde desde hace un tiempo empecé a apostar por B-Levels. Es una marca española que me convenció primero de todo porque sigo al doctor Antonio Hernández desde hace tiempo, que es el fundador y el director médico, y la verdad es que pocos profesionales como él saben tanto sobre suplementación y sobre salud integrativa. Y segundo, porque trabajan con ingredientes de calidad, con dosis efectivas y de alta biodisponibilidad, y esto es imprescindible para que se produzca una buena asimilación de nutrientes para que no tires tu dinero a la basura, pero sobre todo porque son coherentes. Es decir, si ves a su equipo, son gente que se cuidan la salud, que entrenan y que divulgan sobre nutrición, y nunca te venderían una pastilla si no estás haciendo lo esencial. Así que si quieres empezar a suplementarte con máxima calidad, entra en blevels.com y con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento en toda su web. Seguimos con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas, amigos de Podcast La Hoguera. Como siempre, yo me esfuerzo al máximo por traeros a los mayores referentes de cada ámbito. Y como no, si vamos a hablar hoy de ecologismo, de los productos bio, pues os voy a traer a la número 1. Bienvenida a Podcast La Hoguera, Ángeles Parra. Hola, ¿qué tal? Pues aquí encantada de que me hayáis invitado a este super podcast. La verdad que tenéis invitados potentísimos y a ver si consigo llegar a ese nivel que habéis ya puesto aquí arriba, ¿eh? Vienes cerquita de haber entrevistado al gran Nicolás Olea y la primera pregunta que yo le hacía era, oye, Nicolás, ¿tenemos motivos para estar preocupados por el contexto toxicológico en el que vivimos? Yo voy a hacerte la misma pregunta, pero en tu mundillo, que es, ¿tenemos motivos para preocuparnos por consumir productos bio? ¿Tenemos motivos para esforzarnos en envolver nuestra vida de este tipo de productos? Bueno, como nombras al gran amigo Nicolás Olea, tengo que decir que muchas veces en conversaciones con él siempre me dice, Ángeles, ayúdame, porque yo solamente planteo problemas, me odia, la gente ya me odia, ayúdame a buscar soluciones. Es que ¿no? hacéis buen combo, porque él es el que pone el problema y tú pones la solución. Bueno, yo intento buscar alternativas, soluciones, ¿no? Y bueno, venga, va, Ángeles, que tenemos que hacer algo, venga, yo ya no sé qué más decir, ya está todo demostrado, ya lo sabéis, ¿no? En el podcast que hicisteis con él, pues todo lo que os cuenta, ¿no? Digo, bueno, pues es que soluciones hay. No es que yo sea una persona que quiera ser optimista, no, es que las hay. Y simplemente tenemos un poco que rebobinar, tirar para atrás y ver cómo lo estábamos haciendo antes. Y además con el conocimiento actual, bueno, es que yo siempre digo es que la producción ecológica es la producción más avanzada y más moderna que tenemos. Y que además es gran parte de la solución a muchos de los problemas que contaba Nicolás. ¿Cómo lo hacíamos antes? Porque dices, solo hay que mirar atrás, cómo lo estábamos haciendo. ¿A cuántos años te remontas para pensar que lo estábamos haciendo así de bien y cómo lo hacíamos? Bueno, tampoco hablamos de tantos años, ¿eh? Si ya digamos, hablando del calendario nuestro, ¿no? Pues hablaremos de los últimos 50, 60 años, que digamos que la agroindustria hizo su desembarco en el panorama y a partir de ahí empezó a complicarse todo, ¿no? Si miramos hacia 50, 60 años atrás y somos capaces de recuperar ese legado, ese conocimiento
que digamos que se ha ido transmitiendo de generación en generación, seríamos una de las generaciones más, más productivas de la manera más consciente posible. Pero parece que lo olvidamos, ¿no? Pero estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de 50, 60 años, no más. Pero justamente Nicolás Olea comenta una anécdota de cuando él era pequeño, creo que la hemos escuchado todos y yo la leí en su libro, de las papas, el polvo de las papas. Que es, al parecer él pues comía pues todos los productos que no sé si su padre o su tío, su abuelo, no sé, algún familiar cultivaba, y que él se lo comía pues todo en plan, esto es rico, ¿no? Viene de la tierra. Y luego al cabo de los años pues le dijeron, pero sí, hombre, ¿no ves que eso le echamos el polvo de las papas? ¿Y el qué era el polvo de las papas? Pues que eran un tóxico, antibichos y todo esto, ¿no? Y en aquel momento ya se estaban haciendo cosas para proteger los cultivos de las plagas, que todo eso nos estaba infectando, ¿no? O sea, hace 50, 60 años, ¿tú crees que ya estábamos, o sea, todavía estábamos haciendo las cosas bien? Estábamos empezando a hacerlas mal. Empezando a hacerlas mal. Empezando a hacerlas mal, con la inmersión en el mundo, digamos, de la agroganadería, de todos los productos químicos sintéticos, que luego hemos sabido tiempo después, como si nuestra conciencia no nos lo hubiera dicho antes, hemos sabido y demostrado que son tóxicos y que además están en el origen de cantidad de enfermedades. Por tanto, pues sí, ahí es donde empezamos a hacer las cosas mal. Justo tú llevas 41 años, ni más ni menos, con la feria Biocultura. Antes de profundizar en la propia feria, que me parece muy interesante profundizar ahí, navegar en lo que has creado, me gustaría que me ayudaras, porque yo siempre tengo un jaleo de términos de narices, que me ayudaras tanto a mí como a todos nuestros espectadores, que estoy seguro que muchos están en la misma situación que yo, a que nos diferencies o a que nos expliques el término bio del término eco. El otro día dije yo, Ángeles Parra, la que trajo el ecologismo a España, y tú, frena, que eso es venirse muy arriba. ¿Cuál es la diferencia entre bio y eco? Bueno, en realidad es muy sencilla. Luego hablamos sobre cómo ha ocurrido esta historia en España, ¿no? Pero existe un reglamento, en nuestro caso un reglamento europeo, que recoge y protege los términos a los que se le puede llamar a un producto ecológico. Y estos términos quieren decir exactamente lo mismo: ecológico, biológico y orgánico. Responden al mismo reglamento, a las mismas normas, y también los diminutivos bio y eco. Por tanto, si nosotros en cualquier producto, hablando de alimentación, si en cualquier producto alimentario encontramos uno de esos términos, tenemos la confianza como consumidores de que ese producto pues, ha estado siguiendo una serie de normas y que además han sido controladas e incluso han sido sometidos a análisis para comprobar que se estaba haciendo bien, y luego ese producto pues, puede poner ese sello de garantía en su etiqueta. Todo lo demás es fraude. Vale, esto a nivel legal, que ahora vemos cuáles son esos puntos de control que establece ese sello bio o eco, pero a nivel de objetivos de movimiento como tal, filosofía de la ecología, ¿qué es lo que intenta promover precisamente ese término ecologismo o la biología del producto y de los diferentes mercados? Vamos a ver. Hay muchas formas de explicar lo que quiere decir ecológico, ¿vale? Un alimento ecológico. Un alimento ecológico, para explicarlo rápidamente, es aquel en el que en ningún momento de su transformación, desde el campo hasta la mesa, ha intervenido ningún producto químico sintético. Vale. Es decir, ni pesticidas, ni herbicidas, ni fitosanitarios de ningún tipo, ni coadyuvantes, ni ningún tipo de colorante, ni de conservante, ya en la industria artificial. Antibióticos en los animales. Ciertos antibióticos en los animales, en fin, todo lo que es químico sintético,
Porque eso me gusta poner el apellido a sintético, al químico, porque químico es todo, la vida misma es química. Claro. Entonces, cuando hablamos de lo que está prohibido en la producción ecológica, es todo aquello que es químico, sintético, en cualquier momento del proceso. Y por ese motivo luego se le puede poner ese etiquetado que comentaba. Si profundizamos un poco más en lo que quiere decir ecológico o biológico orgánico, como hemos dicho, pues quiere decir muchas más cosas. La agricultura ecológica, digamos, lo que promueve es un suelo vivo, fertiliza el suelo, al contrario de la agroquímica, que lo que hace es desertizar las tierras. La agricultura ecológica además promueve la biodiversidad y apoya la biodiversidad. Un cultivo ecológico, cuanto más biodiversidad, tanto de, digamos, vegetal, como de insectos, como de aves, como de reptiles, en fin, la biodiversidad da vida a ese campo. De hecho, hablo de animales más grandes, pero los propios microorganismos son la base de la fertilidad del suelo. Por tanto, eso es lo que promueve la agricultura ecológica. Por otra parte, la agricultura ecológica en sus, digamos, orígenes, ahora esto ya se va como un poco olvidando, ¿no? Pero en sus orígenes siempre se ha hablado de que tiene que ser local, que tiene que ser de temporada, que hay que consumir donde se cultiva, lo más próximo posible, ¿no? De temporada, ¿por qué? Porque lo normal es comer lo que te da el campo en ese momento, ¿no? Claro. No puedes pretender comer tomates en enero, los tomates se comen en verano, ¿no? Y bueno, toda esta serie de, digamos, de cuestiones. Por tanto, es una agricultura que también, de alguna manera, mitiga el cambio climático del que tanto se habla ahora, que luego, si queréis, hablamos del tema cambio climático. Pero, por supuesto, al ser una agricultura que, digamos, que de alguna manera, pues, ayuda a los procesos naturales, pues no emite gases de efecto invernadero o los mínimos posibles al medio ambiente, ¿no? ¿Qué más? Pues diría que también es un bien para los propios productores, agricultores y ganaderos. Cuando escarbamos un poco y vemos las historias que hay detrás de los agricultores y ganaderos que se han convertido al ecológico, muchas de esas historias tienen que ver con su propia salud. Cómo estaban enfermando con la utilización de los productos tóxicos que usaban en sus propias tierras, ¿no? Y decidieron hacer ese cambio digamos, de forma egoísta por su propia salud y la de su familia, ¿no? Así es que protege la salud digamos, tanto de consumidores como de los propios productores. Sí, que no es solo por el propio producto, ¿no? Que al final se trata de entender nuestra salud como una entidad global, tanto en la propia producción como en la venta, como en el consumo, y también comprender estos recursos que estamos utilizando, alejados de la explotación, entiendo, ¿no? De la superexplotación. Sí, bueno, pero incluso en explotaciones no tan súper grandes, ¿eh? A ver, ¿quién no, incluso agricultor pequeño, sulfata sus campos? Voy a sulfatar con productos químicos sintéticos. A ver, esto lo estás respirando, se está impregnando en tu piel. Y de ahí pues han derivado muchas enfermedades. Cuanto más macro es, por supuesto, más problemático. Sulfatar es echar, bueno, pues productos químicos al campo, pues, para evitar plagas o para... principalmente para evitar plagas, ¿no? Y los movimientos ecológicos, los cuales también se están alimentando económicamente, evidentemente, de ese crecimiento, ese interés común, ¿no caerán también en el mismo problema de acabar explotando esos recursos? Bueno, para eso existen las normas. Veo una línea delgada, ¿eh? Para eso existen las normas, ¿no? Es cierto que en este momento, o sea, después de 40 y tantos años de historia de la producción ecológica, es cierto que en este momento pues cada vez hay más demanda por parte del consumidor de alimentos ecológicos y, por supuesto, las grandes empresas alimentarias pues tienen también sus productos ecológicos porque el consumidor lo demanda, y si el consumidor lo demanda, en mis estanterías va a estar el producto que tú pides, ¿no? Y como esa demanda cada vez es más creciente también, pues deciden tener en sus lineales productos ecológicos que están obligados a hacerlos cumpliendo el reglamento. Por tanto, tienen que seguir las mismas normas que uno pequeño, que quizás lo hace por convencimiento, o porque quiere o porque cree en ello, una multinacional alimentaria
vamos, pondría la mano en el fuego, que no se lo creen ni que, en absoluto, pero como hay esa demanda, lo está haciendo. Pero como consumidores tenemos que tener también la tranquilidad que también es controlada igual que uno pequeño. Otra cosa es ya luego las calidades. ¿Vale? Las calidades que dentro del sello puede haber diferentes calidades, claro, ¿no? por supuesto. Además, solamente hay que un poco apelar al sentido común. No es lo mismo un ganadero que produce leche de cabra y que hace yogures y que tiene pocas, digamos, animales, a uno que tiene pues 500 cabras o 500 vacas y que lo transforma con un proceso industrial, aunque esté, digamos, permitido, ¿no? Claro, es ahí donde yo quiero llegar, que es dónde se establecen las líneas rojas. Claro, porque hay una diferencia muy grande, ¿no? Lo mismo, las líneas rojas son iguales para todos. Lo que hay otras líneas de las que tú, digamos, personalmente o como empresa, prefieres no llegar a esa línea, a esa última línea que no puedes cruzar. Y en esa, digamos, en eso hay una gran diferencia en las calidades. Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. ¿Qué normas establece ese sello ecológico como parámetros fijos para todo el mundo? Que nos produzca a nosotros esa tranquilidad de, oye, me están cuidando con este sello. Bueno, lo primero de todo, para poder ostentar el sello de producto ecológico, yo soy un agricultor y quiero que mis productos, mis naranjas, pues tengan el sello ecológico. Lo primero que tengo que hacer es darme de alta en un registro de producción ecológica, que en el caso de España lo llevan las comunidades autónomas. La mayoría son certificadoras públicas y algunas también privadas, pero todas siguen el mismo reglamento. Entonces yo como productor de naranjas me tengo que dar de alta en mi comunidad autónoma. A partir de ahí... Y, perdona Ángeles, ¿sí? ¿Hay certificadoras públicas en esto? Yo pensaba que era una cuestión privada. No, en agricultura ecológica, en el caso de España, la mayoría son públicas. Ajá. Prácticamente en todas las comunidades, excepto en Andalucía, Castilla-La Mancha y no recuerdo si alguna más. Sí. La mayoría son públicas, de hecho, hasta no hace tanto eran prácticamente todas públicas, pero en este momento coexisten, digamos, los formatos, pero todas tienen que regirse por la misma normativa. Entonces, yo primero, como agricultor productor de naranjas, me inscribo en mi consejo correspondiente, ¿vale?, de mi comunidad autónoma. Me hacen visitas a mi explotación, a mi finca. Entro en un proceso de conversión a la producción ecológica. O sea, yo si de hoy para mañana digo ya no voy a utilizar productos químicos sintéticos en mis naranjos, es igual. Tienes que pasar un proceso de, digamos, de regeneración de tus campos para poder obtener el sello ecológico. Con unos plazos... Unos plazos que dependen de muchos factores. Depende de la calidad de la tierra, depende de la zona en la que estás, depende de si tú has castigado mucho con productos químicos sintéticos a tu tierra, depende de diferentes factores. ¿Hacen exámenes a esas tierras? Sí, se hacen análisis de control, etcétera. Entonces tú puedes estar 1, 2, 3 años en conversión a la producción ecológica. Y no puedes utilizar el sello ni decir que tu campo es ecológico hasta que no tienes el certificado. ¿Y en ese plazo qué hace el agricultor? Lo vende en el mercado convencional como lo vendía antes. Lo que pasa es que en este caso pues está vendiendo un producto de más calidad en un mercado que le paga menos. Entonces, y sin poder aprovecharse del sello. Sin poder aprovecharse del sello. O sea, que pierde. Pierde, yo diría que invierte. A corto, sí. Invierte porque luego sabe que una vez tenga el sello ecológico, pues su producción la puede poner a un precio, digamos, un poco más alto que las normas del mercado, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecho todo esto, ya cuando los técnicos que visitan mi explotación de naranjas consideran que ya cumplo todos los requisitos para tener el sello ecológico, se vuelven a ver una serie de controles de laboratorio para comprobar que no hay residuos de estos tóxicos y ya puedo ostentar, digamos, mi sello como producto ecológico. Normas, hay muchísimas, hay cientos de páginas de normas y, como decía antes,
principalmente se basan en la no utilización de productos químicos sintéticos en ninguna fase de la producción del alimento. ¿Y esto le cuesta dinero al agricultor o al productor? El sello, sí, que pagan una cuota. Efectivamente. Ahora has nombrado uno de los temas, digamos, que como sector se llevan reivindicando desde hace 40 y tantos años. ¿Como sector? ¿Cuál? El sector de la producción ecológica. El sector de la producción ecológica es un sector, vale. sector de gente que ha decidido producir de esa forma. Vale. Para poder ostentar o para poder decirle: oiga, señor consumidor, mi producto es ecológico y aquí tengo el sello que yo tengo que pagar para obtener ese sello. Y sin embargo, alguien que nos está envenenando, que está utilizando productos tóxicos, no tiene que demostrar nada. O sea, es el mundo al revés. O sea, el que lo hace bien tiene que demostrarlo. Y el que lo hace mal, ningún problema. Incluso dentro de la no ecología, los productos no ecológicos, hay una serie de normas en Unión Europea o en España por la cual los agricultores no pueden pasar por encima, es decir, yo no puedo utilizar ciertos fertilizantes o lo que sea. Sin embargo, importamos producto de fuera que no está sujeto a esas normas, ¿no? Sí. Y quizá ahí incluso también está viniendo el conflicto tan grande entre nuestra producción nacional y los agricultores, etcétera, ¿no? O sea, me parece un mundo un poco de locos. Bueno, es que lo es. Y es que además no tiene nada que ver ya ni con los residuos tóxicos que lleven los alimentos que importamos. Simplemente es una cuestión de mercado, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues si Argentina nos quiere vender cerezas en el mes de enero, pues aquí estamos esperándolas y nos da igual si llevan 200 pesticidas o 300. ¿Y a nivel ecológico también se aceptan las importaciones? Sí, por supuesto, pero también con un control. Por supuesto que sí. De hecho, en Europa no puede entrar ningún producto de terceros países que no esté admitido la norma del país correspondiente a la europea, no sea equiparable a la europea. Si hay un producto que viene, ahora me invento, de China y no ha cumplido los requisitos de China, aquí no puede entrar. Ya. En ese sentido... Pero ¿y los requisitos de China coinciden con los requisitos de la Luego Unión Europea? Cada país tiene, digamos, unas normas más o menos flexibles y ese es uno de los motivos por los cuales no se admiten importaciones de países que, aunque tengan una norma ecológica, no es equiparable a la nuestra. Cuando a nosotros nos llega el producto en última instancia, aunque venga de fuera, habiendo previamente aceptado esas normas, ¿se le acaba poniendo previamente el sello eco español? No, el producto que viene de países de fuera de Europa lleva el sello del país correspondiente, no lleva el sello europeo. Yo lo que quiero saber es cómo podemos saber en qué nos tenemos que fijar cuando compremos para tener certeza. ¿Qué sellos? O sea, por ejemplo, sabemos que el europeo, ¿no?, es una hoja con estrellas, sí, ¿no? Sí. ¿Qué sellos? O ¿sabes de algún sello, algún tipo de, ¿cómo se le llama este término, greenwashing, al que tengamos que levantar la sospecha? Es decir, esto no... Bueno, primero de todo, si hablamos de alimentos ecológicos, venga del país que venga el producto, tengamos la tranquilidad porque Europa lo ha permitido, basándose en nuestra norma, no en la del país tercero. Vale, pero entonces sí encontraremos el sello de... Encontraremos el sello de, yo qué sé, pues de Estados Unidos, uno de los Estados Unidos, que está aquí, pero está aquí, ha llegado a nuestro mercado porque ha pasado el control en aduana. Vale, pero nos tenemos que aprender los sellos de otros países. Claro, tiene el sello de otro país, pero la tranquilidad a la que me refiero es que no estaría aquí si no hubiera pasado esos controles. Ya. Entonces, y además, si tú pones, como decíamos antes, ecológico, biológico, orgánico, tal, es que eso es un fraude. Y además no solamente está perseguido, está penalizado y se retira del mercado. Vale, si tú pones ecológico, término ecológico, es un fraude, sin tener el sello. Es que no lo puedes poner, está prohibido. Son términos protegidos. El reglamento europeo protege esos términos. ¿Y sostenible? He hablado de ecológico, biológico, orgánico, bio y eco. Sostenible no responde a ninguna norma de ningún tipo hasta el momento. Tampoco natural, ni artesano, ni lamentablemente regenerativo. Regenerativo te iba a comentar. No hay ninguna norma de momento que... ¿Y puede ser regenerativo lo que tú estés produciendo
sea verdad lo que estás diciendo, pero como no tienes el sello, estás siendo fraudulento? Bueno, lo mismo sería en ecológico. Nos estamos metiendo en terrenos pantanosos, ¿eh? No, es que es muy sencillo. A ver, me dices regenerativo, ecológico. Por ejemplo, yo soy un agricultor que tengo pues mi pequeña huerta y luego en ecológico, y se lo vendo a mis vecinos, y para eso no necesito el sello de ecológico, que además tiene un coste para mí. Y mis vecinos o mis familiares se basan en la confianza y punto. ¿Se puede vender así de cercano sin pasar por...? A ver, en teoría, tú si vendes de entrada tienes que demostrar que estás haciendo un Hoy día un no negocio, puedo vender ¿no? unos huevos que ha puesto mi gallina, ¿no? Exactamente, así, sin tú no los puedes vender sin pasar por caja. Ni siquiera tu hermano. Ya. Tienes que ser autónomo o empresa. Pero bueno, es una práctica que bueno, o llámale vender, regalar. ¿No te parece una pena perder esa práctica casi ancestral? La verdad es que digamos el comercio o el trueque, incluso más ancestral todavía, el trueque, se basaba en la confianza. Pero eso como humanos lo hemos perdido. Ya... Sí, porque la confianza no mide la salmonela, ¿eh? La confianza, lo primero que le dice un padre a su hijo es: no te fíes de nadie. Ya, totalmente. Pero es porque vivimos en este mundo, lamentablemente, ¿no? Que no puedes confiar. Entonces, por eso las normas, por eso todo, ¿no? Pero lo que decíamos del tema, yo puedo decir regenerativo porque no hay nada que me lo impida, ninguna norma que me lo impida. Y probablemente, a lo mejor yo soy un ganadero que hace ganadería regenerativa, que lo hago súper bien, que lo hago 20.000 veces mejor que uno que tiene el sello, que es una gran empresa, por ejemplo, pero yo no puedo poner ningún sello ahí porque no existe, digamos, esa norma, ¿no? Lo cual es muy peligroso porque es la puerta abierta para que las grandes empresas multinacionales están utilizando el término sostenible, regenerativo. Yo creo que lo están utilizando, creo no, es así. Tú vas a cualquier supermercado, ves productos de marcas, no digo nombres, de marcas súper conocidas, y pone tomate frito de agricultura sostenible. Pero un montón. ¿Y eso te parece mal? Me parece fatal. Me parece un fraude directamente, utilizar lenguaje engañoso. Pero porque lo que estén diciendo sea mentira, pero si es verdad... Bueno, es que si es verdad, trabajemos para que de verdad haya una norma, ¿no? Si yo soy agricultor sostenible y lo estoy haciendo súper bien, tanto me cuesta certificarme como ecológico. ¿Por qué no lo hago? ¿No? Es un llamamiento que aprovecho para hacer. Porque le sale más caro. Bueno, le sale más caro, pero también puedes vender un poco más caro. Luego, si queréis, hablamos del tema precios, ¿vale? Se te van a echar encima, ¿eh? Bueno, estupendo. Pues me alegro que se nos echen encima. De hecho, ha sido así siempre y así seguirá siendo. Y si se nos echan encima, ya sabéis que siempre es porque algo de razón tendremos, ¿no? Pero bueno... yo creo que... O sea, lo que quiero decir, perdona Ángel, sí, es que tú puedes como empresa ser coherente con tu mensaje, aunque no esté registrado para que pases por caja con un sello, y estás siendo coherente, estás siendo transparente y vendiendo lo que estás diciendo. Producción sostenible, es verdad lo que estoy diciendo y te lo estoy vendiendo. Sí. Yo no lo veo tan fraudulento eso. Es cierto que sí que veo difícil que eso esté sucediendo, porque al final, si tú no pasas por unas medidas, por unos exámenes, no es tanto por el sello, sino por los exámenes que te obligan a cumplir unos mínimos, hacen que tarde o temprano la producción sea más cara, no solo por pagar el canon, sino por la propia producción que te va a exigir esos exámenes de la marca. Bueno, sí, y además estás entrando en un campo de competir con empresas desleales. Ajá. A ver, yo lo estoy haciendo bien, mi agricultura es sostenible, pongo en mis envases que es sostenible y de la misma manera lo está poniendo la gran empresa multinacional y yo estoy compitiendo en el mercado, a eso me refiero con fraudulento, ¿no? O sea, estoy compitiendo, mi producto al ser pequeño será más caro siempre que el de la gran empresa multinacional y estoy compitiendo utilizando el mismo término. Y nadie me puede decir nada, ni a mí ni a ellos. Es un juego, yo diría que no nos conviene. Es un poco macabro, ¿no?
el juego. Macabro final... para el que lo utiliza con malas intenciones, ¿no? Tienes dos opciones: competir por dinero, que es decir, no me meto en estos controles, no me meto en el sello eco, y dentro de las medidas establecidas, no ecos, pues bajo costes y te enveneno. Y luego está, porque creo que no hay un punto intermedio. No. Luego está, me lo curro, paso exámenes, pago caché, el producto es más caro, y ahora, siendo el producto más caro, ¿cómo se lo vendes a una población que no tiene para un techo donde vivir? Sí, sí. Es que es la ley del mercado. Lamentablemente es así. Y como alguna vez hemos hablado, Víctor, tú y yo también, de que el precio no lo pone el productor muchas veces, lo pone el mercado. Tú puedes ser un productor de lo que sea de patatas y vendes las patatas a una gran cadena de supermercados a un precio irrisorio, que no, a veces, si no cobras las ayudas de la PAC, las ayudas comunitarias, que no te sale ni a cuenta recogerla, o sea, hacer la cosecha, no te sale a cuenta, te sale más barato obtener la ayuda que gastarse además todo el dinero en recoger y comercializar, ¿no? Entonces, ese precio no es un precio justo. Yo creo que el precio justo de lo que comemos, de cualquier producto o servicio, debería de ser el coste real de producción, nunca por debajo. Además, claro, incluso es insultante para el productor pagarle por debajo del precio de lo que le ha costado producir eso, ¿no? Yo creo que ahí también entra, otro tipo de elementos, ¿no? Más de conciencia, éticos, sociales, ¿no? Yo no tengo la cara dura de pagarle al señor este que está cultivando las patatas por debajo de lo que le ha costado, pues producirlas, ¿no? No es justo. ¿Por qué pasa eso? O sea, porque si yo te estoy pagando menos de lo que a ti te cuesta producir y tú me lo estás comprando, es porque se está aceptando un trato. Claro. O sea, luego vienen los problemas, luego que si las huelgas de agricultores, etcétera. Pero entiendo que no son tan tontos los agricultores de aceptar un trato sabiendo que es su soga en el cuello, ¿no? ¿Dónde está el punto? ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, son muchos factores, como en todo, ¿no? Difícil personalizar también, ¿eh? O sea, probablemente a ti te ha pasado de una manera, al otro le ha pasado de otra, ¿no? Pero cuando tenemos extensiones grandes, necesitamos colocarlas a un único o a pocos compradores. Porque el agricultor, que eso pasa mucho en ecológico, el agricultor no puede estar a todas, no puede estar en el campo, no puede estar envasando, no puede estar buscando clientes, no puede estar vendiendo, no puede estar en todo. Por tanto, se buscan mecanismos que si yo soy agricultor, pues voy a dedicarme a agricultor y luego le vendo a una cadena de supermercados o a la cooperativa X de mi zona y ellos se ocupan de comercializar. Y ahí se manejan cantidades grandes. A eso le añadimos que nuestro país es principalmente exportador. Por tanto, pues ahí ya yo no puedo vender una furgoneta de patatas a Alemania. Tendré que venderle 4 o 5 trailers, ¿no? Entonces ahí es donde todo se va perdiendo la razón del origen de las cosas. Por vender a volumen. Por volúmenes, y para volúmenes es muy importante el precio. Entonces, claro, se pactan precios también. Yo como productor de patatas probablemente me venga una gran empresa y me diga, pues te voy a pagar tanto y te pago una parte de la cosecha por adelantado. Claro. Entonces, claro, eso también es goloso. Yeah. Quiero decir, goloso en el sentido de que tienes que también buscar la sustentabilidad económica de tu explotación, ¿no? Entonces, razones hay muchas. No me gusta de alguna manera echar la culpa al productor, porque al fin y al cabo son trabajadores y currantes, ¿no? Pero sí que de alguna manera, igual que como consumidores tenemos que despertar a muchas cosas, también como productores deberíamos de hacerlo, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y cada vez en un mercado más violento, más cargado de normativas nuevas, de aranceles que se escapan de las manos totalmente. Ahora mismo Estados Unidos es una locura, ¿no? Es que no saben qué hacer los viticultores, qué hacemos. Trump nos está poniendo los aranceles a precios que no podemos
podemos. O sea, entonces, bueno, salir de, digamos, de esa guerra de mercado. Muchas de las empresas agroalimentarias, bueno, están en bolsa. Ahí te lo digo todo. ¿Qué hace una empresa de alimentación cotizando en bolsa? Es que al final dices, bueno, ¿qué negocio es este, ¿no? Yo creo que la alimentación no debería de ser un negocio especulativo, para nada. ¿Cómo plantearía la ecología digamos, la solución a la agricultura, al problema agricultor español? Ese problema que tienen por un lado los agricultores y por otro lado la producción de alimentos, ¿no? De frutas, de verduras en España. ¿Cómo curaríamos esa enfermedad que tenemos ahora a nivel social en España? Bueno, yo creo que como en cualquier enfermedad existen terapias y curas. Gírate un poquito. Existen terapias y curas en cualquier enfermedad, ¿no? En el momento en que la enfermedad es incurable es porque, no en todos los casos, no voy a generalizar, pero es porque hemos hecho muchas cosas mal. Entonces, hemos llegado a un punto de no retorno. Yo creo que estamos todavía en el punto de cambiar. Tenemos solución. Yo he dicho que no quiero ser optimista, pero creo que hay que ser optimista, pero con conciencia, no porque sí, ¿no? Entonces hay muchas soluciones que se pueden hacer. De hecho, la producción ecológica plantea muchísimas soluciones para la agricultura y la ganadería, ¿no? Y para toda la industria alimentaria, porque estamos hablando del campo, pero la industria alimentaria es una de las, digamos, de las industrias en donde hay, digamos, económicamente hablando, es donde está el valor añadido de los productos, ¿no? Que eso nos pasa mucho en España. Aquí cultivamos pues productos, o sea, materia prima que va a otros países donde los elaboran y los venden a 3 veces más caros que lo que me lo han comprado a mí, ¿no? Entonces, quiero decir que el desarrollo de toda una industria agroalimentaria basada en, digamos, en la producción ecológica, porque me gusta decirlo, es que es verdad, es que es la solución a muchas cosas, ¿no? Sería, digamos, la terapia que necesitaríamos como sociedad a todos los niveles. ¿Tú crees que es sostenible una producción agroalimentaria integral en un país? Lo es, segurísimo. Y volvemos a que hace 50, 60 años ya lo era. ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿O cómo lo visualizaría? ¿Cuál es la propuesta, la hoja de ruta de la ecología en ese sentido para retomar el camino? Bueno, de hecho ahora sí que tomo la palabra regenerativo. O sea, se trata de regenerar tierras. ¿Cómo hacemos eso? Regenerar tierras, primero, dejando de utilizar productos que están desertizando nuestra tierra y están contaminando nuestros acuíferos, nuestra atmósfera, nuestro planeta, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego, pues, tener las ayudas por parte de las administraciones. También hay que hablar de que las administraciones no están apoyando como debieran a lo que sí que es una solución, sino que siguen el mismo bucle en el que está metido todo el sistema agroalimentario, ¿no? Tema cambio climático, que decíamos antes. A ver, la producción de alimentos es la causante, y digo una cifra baja porque seguramente es mucho más alta, de más del 30% de los gases de efecto invernadero. Por tanto que hablamos de cambio climático, si cambiamos nuestro sistema productivo de alimentos, ya estamos rebajando ese porcentaje al mínimo posible, ¿no? Por tanto, si de verdad nos interesa tanto el cambio climático, deberíamos buscar las soluciones como administración también, ¿no? Te voy a dar un dato que a mí me sorprendió. Realmente me quedé como muy sorprendida porque no te das cuenta, ¿no?, del día a día, ¿no? Hace poco estuve en unas jornadas que organizó la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y eran una mesa redonda con periodistas que han creado el Observatorio del Cambio de Noticias de Cambio Climático. Es un observatorio de noticias sobre cambio climático. Comentaban que en los últimos 4 o 5 años, un porcentaje altísimo, ahora no recuerdo cuál, pero altísimo, de las noticias sobre cambio climático eran noticias que venían de las grandes empresas multinacionales y de los gobiernos. Cuando de ahí para atrás el mensaje o el tema ecología, ahora sí, o medio ambiente, o cambio climático, o
cualquier discurso de este tipo ecologista, venían de las organizaciones ecologistas. Claro. Nunca de los gobiernos ni de las grandes empresas multinacionales, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso, no? ¿Cómo se está ahora, igual que los términos que decíamos, ¿sí? ¿Cómo es que utilizan regenerativo o tal? Pues están aprovechándose del cambio climático para vendernos las mismas motos de siempre. Es un mensaje populista. Por supuesto. Y asociado, corrígeme si me equivoco, al movimiento 2030. Por supuesto, asociado a muchas más cosas. O sea, lo ecológico vende y esto es lo que a mí me hace pensar en muchos momentos que el cambio climático, que es algo que yo creo que nadie se plantea si está o no está, existe, pero que quizá es menos grave de lo que nos están alarmando, quizá con alguna serie de intenciones o de intereses económicos mundiales. Estás diciendo que lo que están utilizando los términos ecológicos son grandes lobbies, grandes empresas y que les viene muy bien porque se mueven ingentes cantidades de dinero. Sí, el cambio climático es cierto, ¿eh? Yo no soy negacionista del cambio climático en absoluto porque además es muy evidente y es evidente también que no es algo que es cíclico, que dicen, bueno, es que ya hubo una glaciación, ya hubo... No, a ver, hay un cambio climático evidente, producido principalmente por acción de los humanos, ¿vale? De nuestra manera de funcionar en este planeta, pero sí que es cierto que, vista la evidencia, se está utilizando otra vez por los mismos que lo único que les interesa es pues el poder y el dinero. Si es que al final todo acaba en lo mismo. Yo diría que incluso más el poder que el dinero, ¿eh? Porque una cosa lleva a la otra también, ¿no? Sí, yo creo que el poder está por encima del dinero, sin duda. Ángeles, tengo curiosidad, porque no nos vamos a dejar atrás en el tintero algo tan potente y tan interesante como la historia de Biocultura. Hace 41 años que arrancó ese proyecto. ¿Cuál fue el momento donde dijiste y por qué tengo que montar una feria de productos ecológicos? ¿Qué te llevó a arrancar ese proyecto tan bonito? Bueno, primero decir que no fui yo sola, ¿vale? Yo era una jovencilla en aquel momento que tenía 19, 20 años. Sí, hace unos cuantos, que con otros compañeros, otras personas, pues empezamos a hablar de todo esto que estamos hablando aquí ahora en el podcast, ¿vale? Empezamos a hablar de todo esto, desde luego con mucha más ingenuidad, en el sentido de que no teníamos tanta información como ahora. Ahora seríamos más agresivos en el mensaje porque tenemos más conocimiento también, ¿no? Lo tenéis más claro ahora. Claro, ahora hay evidencia científica. Antes era racional, poco más, ¿vale? Ya. Intuitivo casi, ¿no? Intuitivo, o observando cosas. De hecho, hay un famoso libro que se llama Primavera silenciosa, de Raquel Carlson, que ha sido, digamos, es la Biblia del ecologismo a nivel mundial, que ya hablaba de eso, ¿no? Y te estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Ya se empezaba a notar pues, que cada vez se oían menos cantos de pájaros en los campos de cultivo, y eso ya eran signos de que algo estaba pasando, ¿no? Qué interesante eso. Sí, bueno, es un libro que hay que leérselo. Primavera silenciosa. Primavera silenciosa. Es la Biblia de los ecologistas. ¿Con quién más estabas en ese proyecto? Entonces, en ese proyecto pues, estábamos, gente que nos fuimos encontrando. Y ocurrió que, amigos, colegas, empezamos incluso a decir, pues nos fuimos a vivir juntos en las primeras comunas de la época, ¿no? Vamos a hacer cosas juntos, cada uno teníamos, yo en mi caso estaba estudiando, otros trabajaban ya. ¿Qué estabas estudiando en ese momento? Yo en ese momento estaba, fíjate si tenía 19 años, estaba arrancando la carrera, me parece, si no recuerdo mal. Yo hice enfermería en aquel momento. Bueno, tiene otra asociación vida con el tema. Sí, porque luego con el tiempo fui descubriendo que lo mismo que nos pasa a los humanos es lo mismo que pasa en el campo. Lo mismo exactamente, ¿no? Es un paralelismo absoluto, ¿no? Como es arriba, es abajo. Exactamente. Entonces, pues nos juntamos amigos, compañeros, empezamos a reflexionar sobre muchas cosas, no solamente de agricultura, de alimentación,
también de adoctrinamiento de la sociedad. ¿Cuáles eran las demandas, las necesidades en aquel momento? Que supongo serán diferentes a las de ahora, ¿no? Bueno, yo diría que las demandas eran en menor cantidad, pero tan contundentes como las de ahora. Éramos menos. Por tanto, pues hablábamos de pocas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema era el mismo, que se ha ido agravando con el tiempo también, porque si hace, pues eso, 40 y tantos años había, eso Nicolás Olea lo sabe mejor que yo, X cientos de pesticida, pues ahora hay 20 veces más, ¿no? Entonces, bueno, la industria, digamos, ha ido también progresando en su conocimiento sobre tóxicos, ¿no? Y cómo colarnos esos tóxicos sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues nos reunimos amigos, amigas y tal, nos montamos allí nuestra comuna para empezar a tener más tiempo para hablar de cosas. Y empezamos a hablar con otros compañeros y luego te das cuenta que lo que tú piensas aquí, resulta que en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en China, están pensando en lo mismo. Claro. Y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Pero claro, con 19 años dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Lo que estamos nosotros pensando y hablando, están hablando en Francia. Si Francia está aquí al lado, vámonos a Francia y conocemos a gente también y así empezamos, ¿no? Con personas un poco ya con sus carreras y tal, que ya eran más conocedores, ingenieros agrónomos, biólogos, etcétera. Y bueno, empezamos a compartir informaciones y tal, y creamos en aquel momento, te estoy hablando de hace casi 50 años, una barbaridad, hicimos unas normas privadas para hablar de lo que era un producto ecológico, que no teníamos ni idea, pero simplemente entre vosotros, investigando, creamos, nosotros en España creamos el cuaderno de normas de la agricultura biológica, en aquel momento lo dijimos, que fue luego lo que sirvió de base, el nuestro más el de otros compañeros, otras entidades que se montaron en otros países, que fue lo que sirvió de base para el reglamento europeo del que hemos hablado al principio del podcast, ¿no? Qué interesante. Sí. O sea, nos lo curramos desde el principio. Desde el principio. Y entonces, bueno, pues con ese cuaderno de normas fuimos empezando a hablar con Agri. Es que parecíamos misioneros, te lo digo. ¿Ese cuaderno es real? ¿Es un cuaderno? O sea, sí, es un cuaderno. ¿Lo tenéis conservado por ahí? Tenemos algún ejemplar por ahí, todo por ahí escrito con máquina de escribir. Eso hay que marcarlo. Con máquina de escribir. Qué fuerte. Incluso hicimos un manifiesto, bueno, hicimos muchas cosas. La verdad que, a ver, no hay nada como ser joven, tener energía y ganas y convencimiento de que lo que estás haciendo está bien para armar una revolución, porque yo creo que lo que hemos hecho ha sido una revolución y continúa siéndola, ¿eh? Hay que decir, porque quizá quien no sepa la magnitud de lo que has construido, Biocultura, háblanos de números en los últimos años. ¿Cuánta gente habéis movido y en cuántos países? Sí. Bueno, es que lo que te decía, bueno, te hablaba de esto porque creamos una asociación, entonces dijimos, ¿y qué hacemos ahora para que...? No, lo que te decía, íbamos por el campo en plan misionero, intentando convertir a los agricultores. Como testigos de Jehová, ¿no? Lo mismo. Con el cuaderno de las normas ecológicas. Y bueno, y conseguimos pues, convertir a unos cuantos y con todos los problemas que eso luego, también decir que éramos poco conocedores, mucha gente pues perdió cosechas por nuestra culpa, porque no teníamos conocimientos suficientes, luego problemas para vender porque legalmente ese término no se podía utilizar, no existía ecológico, biológico, a ver esto qué es, personas que, bueno, empresas que incluso se animaron a exportar, les paraban los productos en la aduana que este sello no existe, ¿dónde van con este sello? Bueno, muchas cosas me parece, como te digo, de 50 casi años. A las historias de la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria ahí con los camiones pasando las fronteras. Bueno, nos ha pasado de todo, ha habido obstáculos. ¿Tienes alguna anécdota de aquella época así que digas, aquello fue? Tengo muchas. Cuéntame alguna, por favor. Tengo muchas y ahora las cuento con una sonrisa porque es verdad que el sector, digamos, ha crecido, se ha desarrollado y ahora yo creo que no tenemos ya ni que defendernos, ya todo el mundo quiere ser ecológico. Sí, ten cuidado con las anécdotas, que el otro día en Jordi Wild, en Wild Project, un invitado contó una anécdota que le han metido
Le han dado caña, ¿eh? Pues yo voy a contar una que a algunos no les va a gustar, pero a la mayoría sí, creo yo. Miremoslo con los ojos de un niño. Bueno, o con ojos críticos. Ahora vamos a ir a ver. A ver, recuerdo, estábamos hablando del tema de que el sello que poníamos de biológico, pues como no era algo reconocido, nos paraban el producto en el mercado, ¿vale? Pues la anécdota es que, una de ellas, que cuando nos vinimos arriba dijimos esto es lo que tiene que ser, esto tiene que ser ecológico, se tiene que poner un sello, una garantía que diga que esto es ecológico. Con toda nuestra alegría pedimos audiencia en el Ministerio de Agricultura. Ostras. En ese momento. Nosotros estábamos afincados en Barcelona y nos vinimos bueno, nos aceptaron una visita, nos vinimos a Madrid y llegamos al... Ya teníais poder, para que os aceptaran la visita. Bueno, empezaba a moverse cosas, no sé por qué, pero nos hicieron caso, pero ahora verás por qué. Ahora verás por qué. Llegamos, me acuerdo que llegamos... Estaba yo y 2 o 3 compañeros más. Llegamos al Ministerio de Agricultura y nos dicen el despacho, no sé, D24, yo qué sé, va por letras y números los despachos en el Ministerio. Entonces vamos a la sala esa a reunirnos y nos encontramos en la sala a más gente, aparte de los técnicos del Ministerio, ¿no? Y nada, luego en las presentaciones pues nos dicen... fulanito de tal, de la FIAB, que es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Digamos que es la patronal del sector agroalimentario en España. Ajá. O sea, potentísimo. ¿Quién más nos encontramos? Alguien de Danone, alguien de, no sé, de la industria alimentaria convencional, ¿no? Entonces nosotros... jóvenes ingenuos, dijimos, ay, disculpen, es que nos hemos equivocado de despacho, no, nosotros veníamos a hablar de agricultura ecológica y tal. No, dices que es aquí, la agricultura ecológica. Ah, sí, es aquí. No, pues nada, pues no entendemos qué hacen estas personas aquí. ¿Qué coño hacéis vosotros aquí? No nos hemos equivocado nosotros, han equivocado ellos, ¿no? Y dicen, no, bueno, sí, bueno, en fin, nos estuvieron allí como diciéndonos, ¿estáis locos? Sois unos hippies, no nos dijeron desgraciados, pero casi. O sea, os citaron para poneros... Para decirnos que paráramos ya de esa historia, que estábamos infringiendo la ley y que eso no iba a tirar para adelante y que, por favor, que dejáramos de insistir con el tema de alimentación biológica, que le llamábamos en aquel momento. La reunión duró muy poco. Me acuerdo perfectamente que cuando salimos del despacho, uno de los señores estos, no recuerdo cuál era, nos tocó así en el hombro como diciendo, nenes, iros para casa y tranquilitos, ¿eh? Porque erais unos críos ahí. Éramos críos y no tan críos, habíamos de todo. Yo era la más joven de todos. Creo que era la más joven, los demás no eran tan jóvenes. Pero bueno, que nos dijeron, no vais a ir a ningún sitio con esto. Dijimos, bueno, pues vale, pues nada, pues ahí os quedáis, nosotros seguiremos a lo nuestro, tal, pero una decepción absoluta. Pero ahora viene la anécdota. Al cabo de un tiempo, de unos años, ya empezaba, o sea, en otros países había continuado también la labor, igual que nosotros aquí en España, y ya se empezaba a hablar de una normativa que recogiera pues, lo que era la agricultura ecológica a nivel de Europa y tal. En ese momento España todavía no estaba en la Comunidad Económica Europea, fíjate si te hablo de tiempo. Entonces un día nos citan al ministerio. Dijimos, joder, nos han llamado del ministerio para que vayamos a hablar de productos ecológicos, qué fuerte, ¿y esto qué es? Esto después de unos años. De aquel desencuentro, de ¿no? De aquella tomadura de pelo. Sí. Nos llamaron al ministerio y dijimos, bueno, pues vamos a ir, a ver esta vez qué nos dicen, ¿no? Todo esto hay que decir que pagándonos lo de nuestro bolsillo todo, ¿eh? Que nosotros teníamos nuestros trabajos para pagar todo esto, ¿eh? Como todo emprendimiento, Ángeles. Exactamente, pero no éramos ni autónomos siquiera, ¿eh? Nada. Encima ilegales. Era todo trabajo voluntariado absoluto. Bueno, entonces nos vinimos otra vez a Madrid, aquí al ministerio, y nos volvemos a encontrar en el despacho pues a los susodichos señores de la gran industria agroalimentaria española.
Y en ese, bueno, pues nada, volvimos a decir, bueno, esta vez creemos que no sé que hemos equivocado, es aquí, no sé si es aquí, tal, vale. ¿Quién se ha equivocado ahora? Sí, entonces nos dijeron, bueno, esta vez es para deciros que, bueno, que en Europa se está empezando a hablar del tema, sabemos que tenéis unas normas, nos gustaría que nos las compartierais y tal y cual, y dijimos, joder, pues qué bien, ¿no? Ahora parece que ya el gobierno español se empieza a preocupar por el tema, encantados, por supuesto, súper colaborativos, dijimos, por fin esto va a ser legal, y ya está. Y la anécdota es que cuando ya estábamos acabando la reunión, nos viene un directivo de Danone. Danone, todos sabéis quién es, ¿vale? Danone, el de los yogures, Danone. Sí, pero no sé quién es el directivo. No, yo tampoco. En aquel momento sería otro, no creo que sea ninguno de los que hay ahora tampoco. Estoy hablando de hace muchos años. Bueno, pues el directivo de Danone nos dijo, ha nacido el mundo bio y ese mundo es de Danone. Habían registrado la palabra bio anterior a la puesta, digamos, en escena del reglamento europeo. Y, por tanto, tenían derecho a utilizar la palabra bio. O sea, se habían anticipado. Una jugada magistral de una gran empresa que dice, esto parece que va en serio y tal, nos vamos a posicionar y ya tenemos nuestra patente, ya tenemos nuestro nombre registrado. Y nadie podrá decirnos nada. Esa es la anécdota. ¿Y vosotros en ese momento qué? En ese momento nos quedamos pasmados, imagínate, ¿no? Dijimos, ¿esto qué es? ¿No habíais parado a pensar en eso vosotros ya? Si pensábamos que no éramos nadie, ¿qué íbamos a pensar? No se nos ocurrió en absoluto. Estabais más en la lucha del propio movimiento, claro, que en la parte empresarial, ¿no? Y menos una empresa multinacional. Nos va a quitar el nombre, es que no se nos pasó ni por la cabeza. Pero en aquel momento lo registró Danone y entonces eso... Danone registró la palabra bio, exactamente bio. Y cuando, digamos, cuando se creó el reglamento europeo, España creo que ese año o al año siguiente entró en la Comunidad Económica Europea, ya éramos europeos y ya España ya se tiró el farol de que había sido uno de los primeros países miembros en tener un reglamento nacional y bueno, bla, bla, bla. Gracias a nosotros. Pero luego, una vez con el reglamento en la mano, digamos, nosotros y varias organizaciones más denunciamos a Danone, lo perdimos, recurrimos, lo volvimos a perder, y en todo ese tiempo que duró varios años, más empresas empezaron a llamarle bio a sus productos, amparándose en que ya había una patente o digamos, un nombre registrado. En fin, que durante unos cuantos años en este mundo tan pequeño de la alimentación ecológica tuvimos un fraude bueno, pues muy grave digamos, de confusión al consumidor utilizando una palabra que después ha estado protegida y que por tanto no se puede utilizar. En fin, que con todas estas y siendo nadie y siendo tan pequeños llegamos al Tribunal de Estrasburgo y ahí ganamos y se vieron obligados a retirar todo esto. ¡Qué fuerte! No sabía yo eso. Para que veas que no hay que quitar importancia a las pequeñas cosas, porque lo que es pequeño y es real, es auténtico, si el universo quiere, acaba triunfando, ¿no? Me has emocionado, ¿eh? Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Digo que yo creo que ninguno de los que nos estáis oyendo, a menos que seáis de Danone... a menos que vuestro sueldo venga de Danone. Pero bueno, es más, ¿eh? Es más. Y ahora te voy a contar algo. Mira, en serio, me has puesto la carne de gallina. Que está el micro abierto, pero es que me da igual. Tremendo, ¿eh? Mira cómo tengo la piel, ¿eh? Es de las historias más potentes que me han contado, ¿eh? Eres muy sensible, Víctor. No te creas, no te creas. Pero espera, que voy a ir un poquito más allá, aunque digo, ahora micro cerrado, micro abierto, me da igual. Hace unos años, una Danone se dirigió a Biocultura para exponer, para tener un stand, como cualquier expositor más. ¡Ostras! Y le dijimos que no. Le dijimos que no, dice, no, pero si tengo el producto ahora que tengo es certificado, es ecológico, cumple la ley, tal. Y dijimos, no, por dignidad no os vamos a dejar participar. Y no les dejamos participar. ¡Ostras! Ya le ganasteis la partida a todas, ¿eh? Ganamos la partida, perdimos una pasta porque iban a coger un espacio súper grande y tal. Dijimos, es igual, el dinero... Sí, además que si... El dinero no es nada. Danone tiene... alguna
parte de sus productos con el sello ecológico será la más pequeña. Bueno, sí, pero fue una cuestión de dignidad. O sea, y recuerdo incluso que la persona que llevaba, digamos que ahora ya no lo tienen, el bio de Danone, del ecológico de verdad, hicieron una prueba, no les debió funcionar bien y lo dejaron. Pero recuerdo que la persona que nos llamó para participar en la feria y tal, me supo mal por esa persona, porque dice, es que yo conozco biocultura, yo venía con mis padres cuando era pequeña, ahora estoy aquí, quiero que... Sí, que el paso del tiempo también sí, va cerrando claro, heridas. Y le dije, chica, me sabe mal por ti, pero Danone, por dignidad, no nuestra de biocultura ni del propio sector, el daño que ha hecho Danone al sector y lo que ha ralentizado su crecimiento y el engaño que se ha hecho al consumidor, no podemos pasarlo por alto. Y ahora ya tienes la anécdota. ¿No te planteas unas paces con el CEO de Danone ahora? Bueno, ¿no? el día que Danone lo tenga todo en ecológico, o un porcentaje altísimo, ¿por qué no? Probablemente ya han cambiado la plantilla y los directivos, ¿no? Entonces, Oye, ¿por qué no? Ángeles, ¿qué más durante estos años, qué más cambios importantes ha habido en la trayectoria de biocultura o del movimiento bio? Bueno, cambios muchísimos. Porque han pasado muchas cosas, sí, han tenido que pasar sí. muchísimas cosas. Sí, a ver, cambios muchos, porque de hecho biocultura de alguna manera ha sido el hervidero de empresas del sector ecológico. Sí, el caldo de cultivo de donde han salido, yo diría que la mayoría de las empresas del sector ecológico en España han tenido algo que ver con biocultura. Al mismo tiempo es el gran escaparate en el que pues el sector se reúne, se conoce, se muestran el mercado, las novedades, en fin, lo que es una feria. Y por tanto, biocultura de alguna manera significa la historia del sector de la producción ecológica en España. Yo creo que esa es la gran importancia que tiene biocultura. A veces me preguntan, oye, cuando esto ya sea común y ya no haga falta decir ecológico ni nada porque todo sea ecológico, entonces biocultura ya desaparece, ¿no? Digo, bueno, pues ojalá que llegue ese día, para eso hemos trabajado, ¿no? Y si llega, pues ¿por qué no nos reunimos para celebrarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues biocultura está ahí. Ay, te voy a contar cómo nació biocultura, que no te lo he contado. Bueno, me has contado una historia muy potente, pero esa era la primera pregunta. ¿Cómo empezó esto? Bueno, no pasa nada. Me voy por las ramas. Seguimos con el podcast. Por las ramas, por las raíces. ¿Cómo empezó biocultura? Te hago la pregunta otra vez. A ver, bueno, pues biocultura también empezó en Madrid también, aunque he dicho que nosotros somos de Barcelona. Empezó en Madrid también porque no recuerdo qué era, pero una vez vinimos a un encuentro que organizó el que en aquel momento era alcalde de Madrid, que soy demasiado jóvenes, don Enrique Tierno Galván. ¡Hostias! El viejo profesor. Ha llovido. Tierno Galván. Estoy hablando del año 85. Sí, pues mira, yo nací en el 86. Pues eso, eras un bebecito, ¿no? Entonces, no, un bebecito no, era un cigoto. Pues eso. En el 86 has dicho. Claro, yo en el 85. Sí, yo nací un año después. Ah, vale, exacto. Vale, entonces, bueno, pues en un encuentro con Tierno Galván dijimos, vamos a Madrid, que parece que hay un alcalde que es bastante abierto con los jóvenes y tal, a ver si nos escucha y le contamos a ver lo que estamos haciendo y a ver, no sé, a ver, algo saldrá de ahí, algo saldrá. Y nos venimos para Madrid otra vez, ya en plan festivo, porque era una fiesta. Y nada, en un momento que tuvimos un encuentro con él, pues le explicamos lo que estábamos haciendo, lo que queríamos y tal. Y nos quedamos sorprendidísimos porque nos dijo, hacer algo aquí en Madrid. Dice que ahora mismo tengo posibilidades de ayudaros. Dijimos, ¿pero qué hacemos? ¿No vamos a montar un huerto? Esto él directamente. Sí. Y dice, pues organizar un evento, lo que sea, un congreso, unas jornadas. Dice, pensar y me decís. Y decírmelo pronto porque yo ya no voy a estar mucho tiempo en el gobierno. Digo, bueno, pues venga. Nos volvimos para casa y empezamos a darle vueltas. ¿Qué hacemos? Tal. Oye, que hay pasta, que nos van a ayudar. Que encima os bueno, financiaban. Que encima nos dio un dinerillo, sí. Qué bueno. Y nada, nos volvimos a casa y empezamos a decir, oye, ¿y por qué no hacemos una feria? Una feria, pues nadie ha hecho ferias en su vida, si no sabemos ni lo que es una feria. Bueno, es igual, una feria, que venga gente que explique lo que hace y jornadas paralelas y que empiece a haber conocimiento y tal y cual. Y nos volvimos a Madrid y le dijimos, pues hemos pensado hacer una feria.
y dice, vale, pues venga, pues ¿qué necesitáis? ¿Un pabellón? Dijimos, sí, pues, espera, pues tenéis ahí la casa de campo a vuestra disposición. Y nos dejó gratuitamente el pabellón de agricultura, que se llamaba, el de pabellón de convenciones, de la casa de campo, y además nos dio una ayuda, ahora no recuerdo, de unos miles de pesetas, que en aquel momento era, o sea, nada. Pero bueno, una súper ayuda. Hicimos una feria que nos inventamos los puestos, porque un agricultor, tú que tienes manzanas y peras, pues monta 2 puestos, que necesitamos llenar esto y cosas. Así la llenamos, ¿no? Con gente que conocíais. Gente que conocíamos, ya empezaba a haber algunos productos ecológicos, porque ya, como he dicho, nuestro papel de misioneros en el campo había funcionado. Qué bueno. Y montamos la primera biocultura con jornadas, incluso jornadas atrevidas que luego la industria farmacéutica se nos echó encima, porque hicimos una jornada de la botica de las plantas medicinales o algo así, y la farmacia se nos echó encima. Bueno, en fin, nos pasaron muchas cosas también. Y la primera feria biocultura en Madrid, a la que le llamamos biocultura, un nombre cada vez más acertado, creo que acertamos, fue una de las cosas aquellas que aciertas. Biocultura, ¿verdad? La palabra biocultura sigue siendo actual. Son 40 años los que... 40 ediciones. Ahora 41. 41 ediciones. Sí, con pandemia por en medio. O sea, que hicimos una, incluso el año del confinamiento, digamos, hicimos una biocultura virtual. No perdimos año. No me has dicho antes el dato de personas que han pasado en las últimas ediciones. Ahora te cuento. En la primera edición de biocultura, que la inauguró Tierno Galván, por cierto, tuvimos la visita, creo que fueron unas 14.000 personas. ¿En la primera edición? En la primera. Y dijimos... voy a decir una palabra, joder, aquí está pasando algo. Esto va en serio. ¿Cómo puede ser que nosotros, que no somos nadie, que estamos en Madrid, que somos forasteros? A ver, en aquel momento venir a Madrid era una excursión. ¿Y cómo se anunciaba aquello? Porque ayer no había ni redes sociales. Hicimos el dinero que nos dio el Ayuntamiento de Madrid lo utilizamos para hacer publicidad, vallas publicitarias, todo lo que en el país, en el ABC, claro, radio, revistas y periódicos, como era algo totalmente extraño, todo el mundo nos hizo caso. La verdad que todo el mundo nos hizo caso. El apoyo de Tierno Galván también fue fundamental, por supuesto. Él estuvo allí y todo inaugurando. Lo aprovechamos, lo utilizamos para todo. Se dejó utilizar y así lo hicimos. Apalancamiento total. Así lo hicimos. Y la verdad es que la gran sorpresa fueron esas alrededor de 14.000 personas. Dijimos, hostia, estamos en el camino. Esto es un camino de verdad, hay que seguir, ¿no? Y eso nos dio una energía impresionante que 41 años después todavía estamos aquí renovando, energía renovable, de verdad. Y nada, pues ahora mismo estamos en los 50 y pico mil visitantes, Biocultura Madrid tiene unos 50 y algo el año pasado, pero habíamos llegado en años... prepandemia, digo prepandemia porque han cambiado mucho los hábitos de las personas, de antes de la pandemia, después. ¿A peor o a mejor? Diferentes. Antes la gente se movía más, iba más a los sitios, ahora hemos notado, no biocultura, si hablas con gente que organiza eventos también lo cuentan. Nos hemos digitalizado más. Bueno, lo tenemos todo más a mano, más fácil. Si quieres escuchar esto, te pones tranquilo en tu ordenador o en tu móvil mientras estás corriendo por la montaña y lo estás escuchando. No te hace falta venirte a IFEMA, a Madrid. Entonces, bueno, yo creo que han cambiado hábitos, pero antes de la pandemia habíamos llegado a tener casi 80.000 visitantes. Una locura. Hostias, En 4 días de feria es una barbaridad. Y bueno, pues nada, no sé si recuperaremos los 80 o iremos a los 100, pero en cualquier caso... Como decía, biocultura larga vida por delante. Tengo que decir que según nos alejamos más y nos digitalizamos más, cobra todavía más fuerza y más valor el hecho de que nos veamos presencialmente. De hecho, el podcast La Hoguera lo hacemos con un público. Vemos que en franjas horarias y días de la semana, que son laborales y tal, es más complicado, pero cada vez hay más gente que se anima a vernos en presencial. Y, hostia, creo que también es un movimiento ecológico el de vernos en persona, ¿no? Tocarnos... Además, oye, que somos latinos, que necesitamos tocarnos. Totalmente. Y es bueno porque, quieras que no, el
el uso fuera de control de estas nuevas tecnologías nos deshumaniza un poquito, también. Eso hay que tenerlo, no hay que olvidar eso, ¿no? Necesitamos vernos, tocarnos, abrazarnos, nosotros que somos muy de dar besos, besarnos, eso es importante y no lo deberíamos de perder, la verdad. ¿Y qué propuestas actuales son más novedosas y diferentes a cuando empezó Biocultura? ¿Qué cosas diferencias tú ahora y dices, hostia, ha cambiado Biocultura, digamos la base, la esencia, no, pero hay ahora una nueva propuesta? Por ejemplo, en el último Biocultura me invitasteis a mí para hablar de ejercicio y de movimiento, ¿no? Me pareció súper interesante, ¿no? Pero ¿qué más cosas dices, hostia, esto es muy novedoso y estamos tirando más por esta vía? Bueno, en estos 41 años, desde luego, la feria ha ido cambiando, modificándose, reinventándose. También tengo que decir que no lo hacemos solamente en Madrid, que lo hacemos en Barcelona también, que es donde participaste, Víctor, y en Coruña, y también habíamos hecho en Bilbao, Valencia, Sevilla. Que y fuera de España. Algún día recuperaremos. Fuera de España hicimos en Frankfurt, si no recuerdo mal. Y no me acuerdo dónde más. Bueno, ¿en Latinoamérica habéis hecho hace poco? En Colombia, alguna cosilla, pero bueno, no feria. Entonces, bueno, pues bueno, cosillas. Nos van llamando de por aquí y por allá, también hay que decirlo, ¿no? La gente quiere que le lleves Biocultura, claro, a su casa. Desde ya. luego, sobre todo en Latinoamérica, nos tienen. No hay semana que no llegue un email diciendo una feria. Ahora estamos con una que en Argentina, por favor, en Buenos Aires, veniros para acá. Bueno, ¿Qué te encuentras? Si ahora mismo, sí. Ahora es en noviembre, Biocultura Madrid, sí. ¿Qué te vas a encontrar allí? A ver, primero de todo decir que el sector de las empresas ecológicas, digamos, se ha profesionalizado muchísimo, y lo que antes te decía que era un puesto de manzanas y otro de peras con el agricultor allí con la boina, ahora son empresas potentes, modernas, actuales, con un montón de propuestas sanas, ¿vale? Y eso se nota en la feria. O sea, el aspecto de la feria, hay gente que dice, es que es más profesional. No es que sea más profesional, es que es una feria, pues, modernizada, ¿no? Moderna, que se ve el mercado tal como es, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que donde más innovamos o nos esforzamos en innovar es en las actividades paralelas. La feria, por ejemplo, ahora la de Madrid, en noviembre, pues tendrá 400 expositores aproximadamente, y va a haber pues más de 300 y pico actividades paralelas, en las que sí que ahí intentamos pues que haya cosas diferentes, tendencias diferentes, poner en valor que la salud es más que la alimentación, que eso es súper importante. Bueno, es uno de tus temas, ¿no? Que el ejercicio físico es tan importante como lo que nos metemos en la boca. Entonces, por ahí es por donde intentamos innovar y hacer cosas distintas. También romper esquemas y guetos, porque antes ser consumidor ecológico o eras una señora entre 40 y 60 años que se cuidaba su salud y que quería estar sana, o no había más consumidores ecológicos. Ahora hay consumidores ecológicos de todos los perfiles, de gente joven, gente deportista, gente con familia, con niños pequeños, señoras mayores también, por supuesto, que siguen siendo fieles, y un montón de gente de todos los estratos sociales. Porque antes hemos rozado un poco el tema del precio, que alguien que no tiene nivel adquisitivo suficiente no puede consumir ecológico. En la feria encuentras gente de todos los, estratos sociales y de todos los niveles adquisitivos, porque no es más caro comer bien. Esto es otro asunto. Eso lo confirmas. Si pero bueno, en Biocultura te puedes encontrar desde un hippie que vive en las Alpujarras hasta la reina Leticia, que también es una súper fan de Biocultura. ¿Vale? Real, no me lo estoy inventando, ¿eh? Viene todos los años desde hace De hecho, bueno, la reina Leticia va con zapatillas barefoot. Y come ecológico, y los productos de higiene y cosméticos que usa son ecológicos también. Es una gran prescriptora también, ¿no? De hecho, nos ayuda. Ahora no hacemos tanta publicidad como antes, porque solamente con que ella cuelgue algo en sus redes sociales ya se nos llena la feria. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que es muy transversal. O sea, el que quiere cuidar su salud es más un tema sociocultural que socioeconómico. Es tener acceso a la información. Es que al final es eso, ¿no? Y a la información de verdad.
no a cualquier información, ¿no? Porque si hay alguien que da mucha información, digamos, es las grandes empresas a través del marketing, pero claro. Yo hablé con una divulgadora muy famosa española, que no voy a mencionar su nombre porque fue una charla en Petit Comité, y yo le dije, pero ¿cuánto es el sueldo mínimo o el gasto medio que tiene que tener una familia promedio para comer ecológico? Y me dijo que 3.000 euros al mes. ¿3.000? Sí. ¿Y tú conoces a esa persona? No te voy a decir el nombre. Dependiendo de lo que comas. Claro, es que dependiendo de lo que comas. Yo no tengo un sueldo de 3.000 euros al mes, estoy muy por debajo de consumo ecológico. ¿Por qué? Porque me esfuerzo en buscar soluciones también, ¿no? Ya sé que todo el mundo no puede, pero de momento tenemos un huerto. Ahí, ahora mismo, vegetales y frutas no nos faltan. ¿A quién tiene un huerto? Yo. Tú, pero ¿quién puede tener un huerto? No, digo que ya sé que todo el mundo no se lo puede permitir. Lo que quiero decir es que en la cesta de la compra es donde está la clave de lo que tú gastas en alimentación. El otro día lo hablábamos también, Víctor. Tú te vas a cualquier supermercado y miras, te entretienes allí 5 minutos en la caja registradora y ves lo que lleva la gente en los carros. Eso no es comida. No llevan comida. Y un carro de la compra ahora mismo en un supermercado normal y corriente, ¿vale? Tú ves lo que paga la gente y no baja de 100 y pico euros el carro de la compra. Y no llevan alimentos, llevan comestibles, cosas que se pueden comer, pero no nutrientes. Nutrientes un porcentaje bajísimo, ¿no? Por tanto, eso por un lado. Por otro lado, el gasto familiar de la cesta de la compra de alimentos ha disminuido un montón en los últimos años. Antes la gente, pues con su digamos, poder adquisitivo, con su sueldo, dedicaba, ahora estoy inventando cifras, pues por ejemplo un 60% en comida. Ahora es un 20%. ¿En qué nos gastamos lo otro? Pues probablemente en el alquiler del piso o de la casa, en temas informáticos, porque el que más que menos tiene un móvil o cada uno de la familia tiene un móvil, más el gasto que se supone de mantenimiento y de cuota mensual, en fin, en ropa, en todo. Quiere decir que nos gastamos, nuestro presupuesto de la compra se va más para otras cosas que para lo que es alimentarse. A ver, si es para pagar un alquiler, tiene justificación, ¿no? Bueno, tiene su justificación porque vivimos en el mundo que vivimos, porque los alquileres ahora mismo son inalcanzables para mucha gente. Entonces, eso ya es otra... Para la mayoría de la gente. Volvemos otra vez a políticas de mercado, ¿no? Porque es tan cara la vivienda, ¿no? Qué locura, ¿no? Todo el mundo debería tener derecho a vivienda y comida sana, ¿no? Bueno... ¿Deberíamos tener derechos o no? Bueno, es que no sé si me estás preguntando mi opinión personal. Tener derecho a una vivienda y a una comida sana es lícito tener derecho. Otra cosa es que tenga que haber alguien que te lo tenga que pagar. Vale, bueno, pero también pagamos impuestos, porque en lugar de nuestros impuestos dedicarse para ciertas cosas, se utilizan para tener una población Eso es otra sana, cosa, ¿no? ya. O interesa más que el presupuesto de la seguridad social o tal sea más alto que el de tener acceso a una comida sana. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un sueldo de 1.000 euros, solamente me puedo permitir comer tóxicos, comer mierda. A ver. Es que tener acceso a una comida sana es algo que ni siquiera se contempla a un nivel político, a un nivel sistémico. No, aquí de lo que se habla o lo que defiende la Agenda 2030 no es eso, es erradicar la pobreza. Bueno, ¿Cómo? Bueno, pues comiendo comestibles, como bien dices tú. La pobreza, cada vez hay más personas que mueren de hambre en el mundo. ¿Cómo es eso? En un mundo que sobra la comida, que se tira comida. El desperdicio alimentario es una de las barbaridades más grandes que tenemos en el sistema alimentario. Se tira muchísima comida, no sé y sin embargo hay gente que se está muriendo de hambre. Y luego está lo que se llama hambre oculta, ¿no? Que es lo que decíamos, ese carro de la compra del que hablábamos no tiene nutrientes. O sea, yo me estoy llenando, pero estoy pasando hambre de nutrientes. Claro. Entonces, volvemos un poco al tema, ¿no? de ¿cualquiera se puede permitir comer ecológico? Es cierto que no.
es cierto que no, pero si hacemos un esfuerzo y destinamos el presupuesto familiar que tengamos en alimentarnos bien, probablemente encontremos salidas o soluciones a consumir de una manera más sana. Sobre todo dejando de consumir todo aquello que sabemos que no nos alimenta. Por ejemplo, y todo lo que me he ahorrado en todo eso que no me alimenta, voy a invertirlo en nutrientes que sí que me alimentan y que además me dan salud. Ángeles, vamos a poner el broche aquí. Creo que tenemos información suficiente como para despertar a la gente a comer de forma más ecológica. A mí cada vez me gusta más. Y yo sí que comparto contigo que podemos comer menos cantidad de comida que no es comida, y si comemos menos, comiendo de más calidad, optimizamos nuestra salud sin duda. Eso es como yo también lo veo. ¿Qué mensaje dejarías así? Yo siempre le digo a los invitados, deja un mensaje final, resumen tuyo, para quien te esté escuchando. ¿Quién nos está escuchando? Pues gente que cuida su salud, gente que está pensando en poner dinero en productos ecológicos en este sentido. ¿Cuál es el mensaje resumen que tú le dejarías a toda esa gente que nos está viendo? Bueno, me gusta siempre recordar a uno de mis maestros en todo esto, porque siempre todos tenemos maestros, era, porque ya falleció, Edward Goldsmith. Él decía que el futuro será ecológico o no habrá futuro. Por tanto, el mensaje es, como ciudadanos, como consumidores, como empresarios, tenemos de alguna manera el deber moral de informarnos, de aprender y de poner nuestro granito de arena y saber que somos poderosos y poderosas. Ahí incluyo también a las mujeres, que siempre han sido el alma de todas las revoluciones. Pues nos quedamos con ese mensaje y muchísimas gracias, Ángeles. Nos vemos en Biocultura, quien escuche este podcast antes de esa edición, Biocultura Madrid, noviembre. ¿Qué fecha es? Del 6 al 9 de noviembre estaremos en IFEMA y ya sabéis, cargado de muchísimas propuestas para aprender, además de los mejores. Sí, no solo productos, sino también educación, ¿no? Por supuesto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y, por supuesto, suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.